no se relacionen con hidrocele. Bueno, sus exámenes no han estado muy bien este último parcial, les cuento. No sé si no se entendió bien, qué pasó, Sí, no leyeron, pero me parece que están muy confundidos en los era la forma de conceptos. la pregunta, doctorita. Yo creo que así más Doctora, como nos ha preguntado y no se le ha entendido bien, porque la Sí, mayoría se vio que doctora. se confundió, ¿no? No estaban directas las Sí, preguntas. doctora. pero es que los exámenes de residencia, los exámenes de cualquier cosa No, son así, no, mentira. con Son, A, B, C, déjenme ver, A a y la B, mierda. solo A y B, solo B, solo C, excepto todos, ninguno. Los exámenes son así, ustedes tienen que acostumbrarse a razonar de esa manera. No le voy a poner yo A o B, falso o verdadero. No, los exámenes en la vida real no son así. O sea que tienen que acostumbrarse a hacerlos de esa manera y razonar y pensar así, pues ni modo. Doctora, una pregunta, la hoja de signos vitales la dejamos a un interno. Vos callate. Ya, pero tienen que tener ustedes una copia para su práctica, pues, ¿no ve? Para presentarme a mí, para que yo les califique. Doctora, Eso es nosotros raro. no Doctora, tenemos, no, se no es la que ni dejamos usted nos nomás. dijo tampoco. ¿De qué grupo es? Yo soy del grupo 2. Ah, del grupo 2 ya. Ya Entonces, yo que soy del grupo 9, entonces nosotros se lo dejamos a la doctora Claudia. ya. Tenemos que ir y preguntarle si se lo dio o si no pedirle para sacarle copia. ¿Pero se lo dejaron para entregar o se lo Sí, dejaron para que... no, para que se lo entregue. Ah, no, Porque dijo, ellos me van a entregar, no se preocupen. Yo me ah, refería a que saquen una copia para entregarme a mí, porque a veces hacen ah, sus signos vitales y se lo dejan al interno, al residente, y ustedes no lo copian en su informe. Todo lo que ya, les hayan entregado a ellos, ellos me van a entregar a mí. No se preocupen de eso. No necesitan otra Y lo que copia. dejamos en enfermería, doctora, Lo que dejaron en nosotros, enfermería. ¿Por qué dejaron enfermería? es que ellos no tomaron, porque ellos no tomaron signos vitales, nos mandaron directo a nosotros y copiaron lo que nosotros habíamos hecho, doctora. Ya, pues, pero ustedes le dan a ella que Por le eso se copie la y ustedes dejamos. se quedan con lo que hicieron, pues, ¿no? Si el trabajo es de ustedes, no es de ella. Doctora, nosotros se lo entregamos al interno porque nos Pero dijo que le por eso, ¿a entreguemos dónde a él. íbamos a sacar una fotocopia, digamos? Pues No le es dan doble gatito, anda copia a o le dicen buscarla. que se lo copien y se lo prestan, que le saquen una foto. O sea, ustedes tengan en cuenta que el trabajo que ustedes van a ir a hacer allá es práctica de ustedes para que me presenten a mí. Ellos, el interno, la enfermera, todos ellos tienen que tomar sus signos vitales también. Ellos también tienen que tomar. No es que ustedes van a hacer todo el trabajo, ellos también tienen que tomar. Por eso ustedes ni saben y ellos tienen que también corroborar lo que están haciendo ustedes. Entonces, el trabajo de ustedes es tomar los signos vitales, anotarlos y presentarlos en un informe para mí. Que ustedes se lo presten, se lo copien para que alivianarle el trabajo al interno, a la enfermera, al residente, es otra cosa. Pero el trabajo de ustedes es presentarme ese informe a mí. O Yo sea, no voy a presentar a dejárselo al nadie, carajo. residente para que él lo entregue o al interno para que ellos me entreguen. Pero sí o sí tiene que estar. La de lista al final en cuál. Ya si ustedes se lo prestan para que lo copien, perfecto, no hay problema, ¿no? O se lo dan a la enfermera, el signo vital está bien, pero sí o sí el trabajo de ustedes es hacer ese informe. Doctora, una pregunta. Dígame. Doctora, pero Los que no ya pasamos, sabía, digamos, ¿no? A, B o C, ya pasamos y hicimos nuestros signos vitales, también hicimos nuestros balances hídricos y los adjuntamos todos, fuimos tres mujeres nomás, los adjuntamos todos y se los entregamos al residente. Doctora, ¿está bien? Sí. Porque ella dijo que él le iba a entregar a usted. Está bien, es perfecto, eso es lo que tienen que hacer, entregárselos a ellos y ellos me entregan a mí. Ya, doctora, gracias. Perfecto, lo entreguen. Como les digo, ya si ustedes se lo prestan o le dan una copia al otro, que lo copien la historia o a la enfermera, es asunto de ustedes. Pero el trabajo de ustedes es hacer ese reporte y entregarlo al residente o al residente o a mí cuando me vean a mí, están saliendo del turno. Ellos me van a entregar a mí, no se preocupen. Doctora, ¿y la de la cena quién se va? ¿Sí?
Hay dos libros ahí en medicina interna. ¿En cuál de los dos hay que anotarnos? El que llevó su compañero Ávila, porque hay uno que es de internos, hay uno que llevó Ávila en ese libro. Un amarillo, creo, si no me equivoco. Porque estaban anotándose en un azul o un rojo, no sé, en ese no es, porque ese es Amarillo, de internos. Creo que es en el amarillo. No sé, pregúntenle a Ávila qué color es el cuaderno. ¿Ya? ¿Empecemos entonces? Doctora, Sí. disculpe doctora, mi grupo nos anotamos nosotros en el libro de los internos, porque le preguntamos a un interno y nos dice, aquí se están anotando un libro amarillo. Sí, yo Ay, después nosotros voy a sacar los que se hayan anotado en el libro de interno, Pero, pero Carla ahora Elena, en ese libro amarillo estaban, doctora, todos los grupos. Ese es el libro, creo. Sí, no sé, es que hay uno que llevó, hay uno exclusivo de internos, que creo que es rojo o azul, y hay otro donde llevó Ávila para que se anoten solo ustedes. En el que llevó Ávila, doctora. Ah, ya, perfecto. Sí, doctora, es Entonces, que está bien, en ese creo que está el azul es el de los internos y amarillo es el que llevó Ávila, por eso. bien. Exacto, ya. Entonces se anotan en el amarillo. ¿Está bien? Sigamos entonces. Bueno, para recordarles, enfermedad renal crónica, me interesa bastante que aprendan esto. Enfermedad renal crónica es la patología que ustedes van a ver a diario en su vida profesional, como médicos generales, como médicos especialistas, y es algo que tienen que conocer de manera amplia, tal vez algo más de detalle que una glomerulopatía membranosa y esas cosas, tal vez no la vean si es que no se abocan a la nefrología o la medicina interna, pero esto sí es algo que tienen que conocer exhaustivamente, la enfermedad renal crónica. Y es muy importante saber las definiciones, les vuelvo a recalcar. Entonces, la definición de enfermedad renal crónica, según las guías CADIGO, que son presentar una disminución del filtrado glomerular menor a 60 ml minuto por 1.73 metros cuadrados, o presentar marcadores de lesión renal por al menos, aquí está bien, 3 meses, acuérdense de eso, 3 meses es el rango. Si tenemos una creatinina elevada de 1.6, 1.8, que estuvo un mes, una semana, probablemente no sea una enfermedad renal crónica, ¿ya? Tenemos que evaluar otras cosas para catalogarlo, pero si se mantiene en el tiempo esa lesión, entonces ya podemos catalogarlo como enfermedad renal crónica. Y esas lesiones, existen marcadores de lesión renal directa e indirecta. ¿Cuál es la directa? La histopatología, la biopsia, donde vemos exactamente qué es lo que está pasando con el riñón, ¿no? Y marcadores indirectos, podríamos decirlo así, de lesión renal son albuminuria o proteinuria, el sedimento urinario. Hemos dicho que en el sedimento urinario vamos a encontrar ¿qué? Cilindros, hematuria, trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones histológicas en la biopsia renal. Esto dijimos que es un método directo, el único método directo. Alteraciones estructurales a través de imagen, rayos X o tomografía, o personas con historias de trasplante renal. Recordamos otra vez las funciones del sistema renal o de los riñones: regulación de iones, filtrar sangre, desintoxicación, eliminación de desechos, regular la presión arterial, equilibrio ácido-base, regulación de la osmolaridad y volemia, regulación de la eritropoiesis, gluconeogénesis y secreción de vitamina D. Están pasando las diapositivas, ¿no ven? Sí, ¿se ven las diapositivas? Sí, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es la tasa de filtrado glomerular? La tasa de filtrado glomerular es la cantidad de sangre filtrada a través del glomérulo en la unidad de tiempo. ¿Cuánto es lo normal? De 100 a 120 ml minuto por 1.73 metros cuadrados.
El promedio 120 va a encontrar por ejemplo, en los libros en Harrison, 120 ml minutos, no se compliquen, de 100 a 120, si dicen 110 está bien, si dicen 120, perfecto. Y equivale al 15 al 20% del flujo sanguíneo renal. Recordemos que existe un flujo sanguíneo que llega al riñón por minuto de tiempo, y de toda esa sangre que llega al riñón, el 15 o al 20% es lo que va a llegar a filtrarse. Entonces va a llegar a través de la arteriola aferente, recuerden, aferente, va a llegar la aferente, aquí es el glomérulo renal, se filtra, sale la cápsula de Bowman al túbulo renal, y luego la arteriola, regresa la sangre por la arteriola eferente. También recordamos un poco de lo que es la barrera del filtrado glomerular. Tenemos aquí el lumen capilar, donde está la sangre. Tenemos el endotelio, recordemos el endotelio fenestrado, o sea, tiene huecos por donde va a pasar las sustancias filtradas. Una membrana basal glomerular y los podocitos, donde esta membrana basal y los podocitos tienen una carga eléctrica negativa. Esta carga eléctrica negativa es lo que va a impedir la filtración de las proteínas, porque va a repeler las proteínas para que no lleguen a pasar por acá. Aparte que el tamaño de los poros fenestrados es pequeño, por lo tanto solamente van a ser filtradas proteínas o aminoácidos de pequeño peso molecular, ¿no? Otra vez aquí vemos lo que es la clasificación de la enfermedad renal crónica, de los estadios del G1 al G5, donde existe un filtrado glomerular. Se toma en cuenta en la tasa de filtrado glomerular, ya sea estimado a través de las fórmulas o el medido a través de la orina en 24 horas. También vemos desde la G1 hasta la G5 que va yendo hasta desde normal alto, levemente disminuido, un descenso moderado, descenso grave y una falla renal cuando está en un estadio G5. Una de las preguntas que yo les hice en el examen era si dentro de un estadio G4 era indicación de realizar tratamiento sustitutivo renal. Creo que así era la pregunta, ¿no? Casi todos me contestaron verdadero, y es falso. Solamente preparamos al paciente en un estadio 4, donde vamos a hacer una hemodiálisis o un tratamiento sustitutivo renal, va a ser en el estadio G5, ¿ya? Otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta dentro de los laboratorios es la albuminuria. Esta albuminuria, que en realidad vamos a hacer el cociente albúmina-creatinina. Este cociente albúmina-creatinina lo vamos a hacer también cuando pidamos la orina en 24 horas. Vamos a pedir proteinuria, albuminuria y cociente albúmina-creatinina, que es este de acá, donde está A1, A2, A3, y es muy importante la cantidad de proteinuria en una enfermedad renal crónica, en el estadio de la enfermedad renal crónica, porque eso nos va a determinar el mayor riesgo cardiovascular que pueda tener el paciente. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene un estadio G3 o G3B, pero que tiene una albuminuria muy elevada, va a tener tanta mortalidad cardiovascular como un paciente que estuviera en etapa realmente terminal. Entonces, por eso es importante determinar la cantidad de la albuminuria. ¿Dónde vamos a determinar la albuminuria entonces? ¿En qué examen? El de orina, doctora, 24 horas. Ya, pero ¿qué es lo que vamos a pedir en la orina de 24 horas? Pedimos el cociente albúmina-creatinina, es para verificar esto, ¿no ven?
Cuando le pedimos 30, decimos 30 a 299, mayor a 300, para poder clasificar con A1, A2, A3, tenemos que pedir el cociente albúmina creatinina. Entonces, ¿cómo colocamos la orden? Proteinuria en orina de 24 horas, clearance de creatinina en orina de 24 horas, más proteinuria, ¿sí? Lo repite que se cortó mi señal, parece. Ya, entonces, ¿cuál es la solicitud del laboratorio que vamos a pedir? Clearance de creatinina en orina de 24 horas, más proteinuria de 24 horas, más cociente albúmina creatinina, todo es en orina de 24 horas. Entonces, eso es lo que vamos a solicitar, eso es lo que hacemos aquí, es lo que les había explicado, que el paciente va a juntar su orina durante 24 horas para llevar al laboratorio y van a sacar estos cálculos de acá para que podamos nosotros clasificar a nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Estos estadios, si bien podemos hacerlo a través de la enfermedad, a través de la proteinuria de 24 horas, también hacemos un cálculo estimado, recuerdan, con las fórmulas que habíamos aprendido de Cockcroft, MDRD y de CKD. Entonces esto quiero que quede claro, lo podemos pedir con la orina de 24 horas para poder clasificar, pero también el estadio de acá, del G1 al G5, lo podemos hacer con la estimación de las fórmulas del filtrado glomerular. ¿Y cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica? La anterior vez le di una montonera de causas. Aquí encontré este cuadrito que me pareció interesante. Hay muchas causas para una enfermedad renal crónica, pero por ejemplo en esto lo dividen en la enfermedad renal crónica diabética y no diabética. Es por eso que una parte de lo que van a estudiar es la enfermedad renal diabética. Es un capítulo aparte, por decirlo así, porque tiene sus cositas, ¿no? que tienen que aprender, unas cosas, definiciones y fisiopatología, obviamente, que puede ser un poco diferente al resto de las enfermedades diabéticas, porque depende de la causa para ver cómo se ha producido la lesión renal. Y entre las no diabéticas tenemos la causa vascular, que es la estenosis de la arteria renal. Entonces vemos que también nos produce una enfermedad renal crónica, pasando el tiempo. La hipertensión arterial, este es un dato muy importante, porque hay un algoritmo que se los voy a enviar también, que no pude ponerlo acá, solo lo tengo en una fotocopia, pero es bonito, se los voy a mandar por foto, porque en realidad la hipertensión arterial en un paciente con enfermedad renal crónica que no lo conocemos previamente y que nos llega hipertenso y renal crónico, no sabemos si fue primero el huevo o la gallina, no sabemos si primero fue la hipertensión o si primero fue la enfermedad renal crónica, porque es como un círculo vicioso en cuanto a la hipertensión arterial. Ahorita vamos a ver por qué. Y otras causas glomerulares, lupus eritematosos sistémicos, enfermedad por IgA, los túbulos intersticiales, que son los nefrotóxicos, los fármacos, los AINES, los contrastes, producen túbulos intersticiales, al igual que habíamos dicho la síndrome de lisis tumoral, que también nos puede producir, ¿no? Y la enfermedad poliquística o la poliquistosis renal, que sí nos puede producir. Entonces, igual esta ya la habíamos presentado. ¿Qué es lo que pasa? Es un poco de fisiopatología muy importante para entender qué es lo que pasa en un paciente diabético o hipertenso. Existe un daño de cualquier tipo, digamos que, no sé, hubo un trauma o de repente le pusimos contraste a un paciente, hizo una necrosis tubular aguda y se mantuvo en el tiempo. Entonces tuvimos un daño renal. Este daño renal va a ser, obviamente, que, como decimos, que se mueran las nefronas, van a morirse algunas nefronas. Entonces se va a reducir la masa de nefronas, van a haber menos nefronas en el riñón, funcionantes, ¿no?
menos nefronas funcionantes. Estas nefronas funcionantes lo que van a hacer es tratar de compensar la falta de esas nefronas que están muertas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Van a hiperfiltrar, van a dilatarse para poder compensar esa falta de nefronas y así mantener el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Entonces, se van a dilatar estas nefronas, esta arteriola aferente, este glomérulo se va a dilatar para poder mantener la tasa de filtración glomerular, lo que va a llevar a una hipertensión del capilar glomerular. Entonces se dilata para que entre más sangre, para poder filtrar más. Si antes filtraban 2 nefronas, por decirle, en un sector, ahora va a filtrar una, pero esa una va a asumir la tarea de la otra que se murió. Entonces hay una hiperfiltración, una hipertensión capilar glomerular, ingresa más sangre y eso lo que va a producir es un incremento de la filtración de proteínas plasmáticas, que al haber la hipertensión capilar glomerular se van a abrir los podocitos, van a haber alteraciones de la carga de los podocitos y de la membrana basal, y van a empezar a salir las proteínas, ¿no? Albúmina, transferrina, todas las proteínas van a empezar a filtrarse, a salir hacia la cápsula de Bowman, y lo que nos va a llevar a lo que es la proteinuria. Entonces, como está la proteinuria, la proteína dentro de la sustancia filtrada, va a haber el riñón obviamente va a tratar de compensar y va a hacer una excesiva reabsorción tubular de proteínas. Normalmente recordemos que las proteínas no se van a reabsorber, los túbulos no están diseñados para reabsorber proteínas en grandes cantidades, así que van a reabsorberse. Recordemos que los reabsorbemos en el túbulo contornado proximal, pero las que son de poco peso molecular, entonces cuando hay esta excesiva proteinuria, se van a tener que adaptar para reabsorber esas proteínas, ya sean grandes o pequeñas, y lo que va a llevar a señales de las células para producir ciertas sustancias como factores de necrosis o liberación de sustancias vasoactivas inflamatorias dentro del intersticio, que son prostaglandinas, óxido nítrico, factores de necrosis, factores de crecimiento. Entonces se produce una inflamación, células inflamatorias dentro del intersticio del glomérulo. Esto va a liberar la citoquina, factores de crecimiento, que va a hacer que como toda inflamación o todo daño, al final puede llevar a generar fibroblastos, como cualquier cicatriz que tenemos nosotros de cualquier herida. Entonces se proliferan los fibroblastos y va a haber al final una esclerosis renal, o sea, el riñón va a estar cicatrizado, por decir así, va a estar duro. Y eso, lo que va a ocasionar mayor hipertensión dentro de los otros glomérulos. Vemos que hay incremento de colágeno, las células tubulares se hipertrofian para poder reabsorber esas proteínas que estaban por ahí en la cápsula de Bowman y en los túbulos. Entonces, todo existe un cambio, una adaptación para poder reabsorber esas proteínas y seguir manteniendo el flujo sanguíneo renal. Aquí también otro cuadrito, también bonito, de, la lesión renal. Ya dijimos, hay un daño renal, cualquiera que sea el motivo. Disminución del flujo microvascular, existe disminución de flujo en ciertas partes del riñón, hipoxia obviamente, porque no hay llegada de sangre a ciertas partes. Produce la apoptosis, que es la apoptosis, la muerte celular programada. Y disminuye más el número de nefronas, ¿no ven? Al haber disminución de las nefronas, como adaptación, las nefronas que quedan ayudan a su compañera que se murió y producen hipertensión glomerular para mantener el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular, lo que va a llevar a proteinuria, ¿no? Lo mismo que el anterior cuadro.
Pero además de que tenemos una lesión renal, nuestro paciente es hipertenso, diabético, tiene hiperglucemia o es gordo, tiene sobrepeso, eso también producen, estos factores producen hipertensión glomerular. O sea que aunque no tengamos daño renal, digamos que no tenemos daño renal, no nos pasó nada en el riñón, pero tenemos hipertensión, hiperglicemia y sobrepeso, vamos a hacer una hipertensión glomerular y vamos a hacer proteinuria. Esta proteinuria se reabsorbe, como dijimos, en los túbulos proximales y esta reabsorción incrementada de proteína va a hacer como dijimos, una inflamación con estimulación de citoquina, factores de crecimiento, infiltración de monocitos. La infiltración de monocitos, que es la inflamación, nos va a producir una fibrosis. La hiperglicemia y el sobrepeso por sí van a producir factores de crecimiento, entonces las células intersticiales del glomérulo se van a incrementar, se van a engrosar y van a producir daño glomerular. Bueno, la lesión renal también produce aumento de la angiotensina 2, que nos va a producir igual incremento de citoquinas y factores de crecimiento. Eso ya lo habíamos visto, solamente para que recuerden, para que les quede bien claro cómo es que se produce el daño renal en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Y ahora esta parte es lo que quería mostrarles acerca de la presentación clínica de los pacientes. Vamos a hacer como un pequeño ejercicio, no solamente nombrarles que presenta palidez, edema y bla, bla, bla. Vamos a hacer cómo nos llega un paciente con enfermedad renal crónica. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente, por ejemplo, paciente femenina de 60 años de edad. Pongan atención, por favor, a todos los signos y síntomas que voy a decir, porque ahorita vamos a hacer unas preguntas para que me ayuden a resolver este caso clínico. Entonces, paciente tiene alteración del patrón urinario, o sea que tiene alteraciones en la manera de cómo va y orina, tiene nicturia, quiere decir que orina más por la noche. Paciente tiene astenia, adinamia, hiporexia, náuseas y vómitos, edema en manos y pies, prurito, palidez mucocutánea en la piel, calambres musculares, parestesias en miembros inferiores, dificultad para concentrarse desde hace 3 meses, ¿no ven? Entonces esto es muy importante, que desde cuándo tiene, 3 meses. Tomen en cuenta. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 hace 10 años, tratada con hipoglucemiantes orales, hipertensión de 5 años de evolución en tratamiento, no nos dicen con qué tratamiento, pero que estaba tomando para la hipertensión hace 5 años. Los signos vitales de ingreso del paciente fueron una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 20 ciclos por minuto, temperatura 37 y una glucemia capilar de 180. Entonces, ¿qué alteración tenemos en los signos vitales acá? ¿Qué es lo que nos llama la atención? La presión alta. Ya, entonces vamos a ir marcando la presión alta, ¿ya? Acuérdense de todos los otros signos y síntomas que tenía la paciente. Mejor si le sacan una captura, porque ahorita lo vamos a necesitar tal vez. Y bueno, de tener una glicemia de 180, ¿no? Que también es importante, es un dato importante. Ya, en el examen físico, ¿qué tenía la paciente? Palidez mucocutánea, pupilas estaban normales, aquí fuerza muscular y sensibilidad conservada, arcos de movilidad conservados, el cuello sin alteraciones, tórax, amplexión y amplexación conservadas, murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax, ruidos cardíacos aumentados de intensidad sin agregados.
Abdomen globoso por tejido celular subcutáneo, no tenía citis. Ruidos hidroaéreos positivos, sin datos de periodismo, genitales sin particularidades y extremidades superiores e inferiores edematizadas con cambios de coloración ocre en miembros inferiores y edema Godet 2 cruces. Entonces, en el examen físico, ¿qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué marcarían con rojo? La palidez mucocutánea. Ya, palidez mucocutánea, muy bien. ¿Qué más? El abdomen globoso. Pero el abdomen globoso es por tejido celular, tejido celular. Edema. ¿Cómo era gordita, digamos? Edema, ¿dónde está el edema? Extremidades superiores edematizadas. Ya, edema. Muy bien. ¿Qué más? Aquí miren, ruidos cardíacos aumentados en intensidad. También es importante. ¿Qué más tenemos que marcar? El edema de 2 cruces. El edema de 2 cruces. Bueno, ya. ¿Qué más? Cambio de coloración. Y la coloración ocre, ¿no es? Coloración ocre. A grandes rasgos, eso es lo que nos ha llamado la atención. En esta paciente no había alteraciones en tórax, en pulmones, no había derrame pleural en esta paciente, pero normalmente sí los pacientes nos pueden llegar con un edema agudo del pulmón o con un derrame pleural, ¿ya? Pero en esta paciente no había. Entonces, en el laboratorio de ingreso de la paciente tenemos hemoglobina 9.8, hematocrito 28.6, glóbulos blancos 7000, segmentados 70, linfocitos 20, plaquetas 250.000, glucosa 180, urea 119, creatinina 4, sodio 150, potasio 5.9 miliequivalentes por litro, cloro 101, TP 12.4 segundos, TPTA 24.3 segundos. pH, la gasometría 7.45, PCO2 28 milímetros de mercurio, PO2 56, bicarbonato de 16, exceso de base o déficit de base menos 5 y saturación en 96. Examen de orina, tenía proteinuria 3 cruces, presencia de cilindros serios y hemoglobina positiva. En la ultrasonografía o en la ecografía renal, cápsula renal de aspecto irregular, atrofia importante del parénquima renal, ecogenicidad aumentada por fibrosis. Entonces aquí claramente nos llama la atención que Hemoglobina. hemoglobina, está anémico, no tenemos índices hematimétricos, no nos dieron, porque también es importante evaluar la hemoglobina, los valores hematimétricos del paciente. Hematocrito, hemoglobina, entonces el paciente tiene anemia, glóbulos blancos están normales, plaquetas normales, la glucosa, ¿qué más? ¿Qué más les llama la atención? Glucosa, creatinina, urea está elevado. Creatinina, urea están elevados, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos alterado? Sodio, potasio. ¿El sodio está alto o está bajo? Está alto. El sodio está con hipernatremia, entonces, ¿ya? ¿El potasio cómo está? Hipercalemia. Está con hipercalemia. ¿El cloro? Está bajo. Está un poco bajo, ¿no ves? Ya. El coagulograma está ligeramente alterado, no lo vamos a marcar, pero está levemente alterado el TPTA, un poquito. Doctora, El TP, ¿sí? el tema de los glóbulos rojos no deberían salir bajos. Ahí aparecen 7000 milímetros cúbicos. No, esos son glóbulos blancos, 7000 por milímetro. Perdón. No me fijo. La gasometría, ¿cómo está? ¿El pH está bien, mal, más o menos? Está bien. Está dentro de parámetros, ¿para qué? Está dentro de parámetros normales, pero
está en 745, yendo a la alcalosis, ¿no ve? Lo vamos a marcar, pero lo vamos a marcar de otro color, pero sí. Amarillo, a ver, morado, ya. Está en el límite, está casi ahí. ¿Y qué más? Perdón. PCO2 está abajo. Está abajo. ¿Qué más? Díganme para que yo vaya marcando. El oxígeno, ¿cómo está? Bajo, perfecto. Bueno, que en esto no nos han dicho a qué nivel del mar está, porque no es lo mismo el PO2 en Trinidad que en La Paz, por si acaso. Si alguno de ustedes se va a La Paz a hacer su internado o a trabajar, van a ver que los valores varían bastante, casi 30 milímetros de mercurio. Pero bueno. El carbonato también está abajo. Carbonato está abajo. Esto ya. ¿Qué más? El exceso de base, tenemos -5. Normalmente tiene que ser neutro, ¿no ven? Sí. Ya, la orina, ¿cómo anda? Bueno, la orina está toda. Proteinuria, todo, y la ecografía igual está toda alterada, ¿no ven? Entonces, ¿por qué aquí este pH? A ver, vamos avanzando un poco de ácido-base. No sé si han avanzado ácido-base en otra materia o no. Sí. ¿En qué materia? Laboratorio. En laboratorio, perfecto. Entonces, este pH me dicen que está normal, pero está normal alto, ¿no ven? Entonces, sí, es casi una alcalosis. Entonces, una alcalosis que una alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Metabólica. ¿Por qué metabólica? Por el PCO y el bicarbonato bajo. El bicarbonato bajo nos da alcalosis metabólica. Respiratoria. El bicarbonato está abajo porque está tratando de compensar una alcalosis metabólica, tal vez. No, a ver, el bicarbonato está abajo porque casi, pero te confundiste un poquito. A ver, ¿por qué el bicarbonato? ¿Por qué el pH está alto si el bicarbonato está bajo? Esto es una alcalosis metabólica, respiratoria. ¿Y por qué? No respiratoria, pero con niveles de compensación, ¿no? ¿Con compensación con qué? ¿Con qué se está compensando? Con el PCO2. El PCO2 nos da una alcalosis metabólica. El PCO2 bajo nos da una alcalosis metabólica, ¿cierto? Ya. Lo que pasa en este paciente renal, la alcalosis metabólica, la alcalosis puede ser de dos tipos, metabólica o respiratoria. Pero para catalogarlo, si es metabólica o respiratoria, algo base, algo indispensable que ustedes tienen que saber es qué patología tiene tu paciente. ¿Qué patología tiene? ¿Tu paciente tiene una patología renal o tiene una patología respiratoria, para empezar? Renal. Es renal, ¿no? Entonces lo que tiene dañado es el riñón. ¿Y qué es lo que se modifica frecuentemente en los pacientes renales? ¿El CO2 o el bicarbonato? ¿Qué es lo que se va a alterar en un paciente renal? ¿El PCO2 o el bicarbonato? Bicarbonato. El bicarbonato, perfecto. ¿Se pone alto o bajo? En este caso. Se eleva. No, el bicarbonato se hace bajo porque hace una acidosis. Recuerden que los pacientes renales hacen acidosis metabólica. La acidosis metabólica lo que va a hacer es bajar el bicarbonato. ¿Lo ven? En esta señora tenemos un bicarbonato bajo y un exceso de base que está elevado, porque esto, está -5 en realidad, ¿no ven?
Este bicarbonato bajo lo que produce es una acidosis metabólica, pero como la paciente está tratando de compensarse, elimina mayor CO2, por eso su CO2 está bajo. Elimina CO2 para que su pH se mantenga normal. Tal vez si no eliminara el CO2, este pH estuviera súper bajo, 7.2, 7.1. Pero como tal vez esta alteración ácido-base esté recién, digamos, está recién compensando, por eso es que elimina CO2 y lo compensa, como ven aquí, lo compensa tanto que parecería que está haciendo una acidosis, una alcalosis. Y si no conocemos al paciente, si no sabemos interpretar gasometría, vamos a decir que tiene una alcalosis respiratoria, cuando lo que en realidad tiene este paciente es una acidosis metabólica compensándose con el PCO2 bajo. O sea, este paciente tenía una acidosis metabólica, eliminó CO2 y subió su pH. O sea, tiene buena adaptación, está compensándose adecuadamente, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro esto? Tiene un pH bajo, o sea, no está acidótico, pero porque elimina el CO2. Va a llegar un momento en que se va a cansar de eliminar CO2, el paciente se cansa, porque para eliminar CO2 el paciente tiene que respirar más rápido. Va a llegar un momento en que se va a cansar y esta compensación de CO2, que es el primer tipo de compensación que se puede hacer, se va a estancar y ya no va a eliminar CO2 y este pH va a empezar a bajar y se va a hacer ya una acidosis metabólica, acidosis metabólica descompensada. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron esa parte de acidosis en este paciente, no ven? Sí, doctorita. Ya, entonces, bueno, proteinuria y presencia de cilindros serios y hematuria más hemoglobina positiva en sangre, en la orina. Cápsula renal, la atrofia, tiene atrofia y tiene fibrosis. Entonces, ¿qué enfermedad puede estar desarrollando esta paciente? Ya, a ver. ¿Qué enfermedad? Infección urinaria. No, ¿por qué infección urinaria? ¿Cuántos dan su leucocito? Ni siquiera tiene leucocitos. ¿Un qué? ¿Qué enfermedad pues tiene? ¿Por qué lo estamos viendo aquí en este tema? Tiene una insuficiencia renal crónica, además de una hipertensión de base. Enfermedad renal crónica. Ya, tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Puede estar, entonces vamos a poner... ¿Qué tenía de base, dijiste? Tiene una enfermedad renal crónica, tiene hipertensión arterial. Pero la hipertensión arterial no sabemos si es secundaria a la enfermedad renal crónica o que la enfermedad renal crónica sea secundaria a la hipertensión. ¿Qué más tiene? Anemia, doctora. Ya, tiene anemia, muy bien. Entonces, recordemos que esta paciente es anciana, ¿no? Ella tiene 60 años. ¿A partir de qué edad se va disminuyendo el filtrado glomerular o la tasa de filtrado glomerular? ¿Y cuándo? De los 40 años. ¿Y los 40 años cuánto disminuye? ¿Cuánto disminuye por año? ¿Cuánto disminuye el filtrado glomerular por año a partir de los 40 años? Es pregunta de examen. ...0,7 a 1 ml, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Entonces, este paciente con 60 años probablemente ya haya tenido una disminución de la tasa de filtrado glomerular asociado a su hipertensión arterial y asociado a su diabetes mellitus tipo 2. Va a producir tal vez una nefropatía diabética, una enfermedad renal diabética.
¿no ve? Y bueno, la anemia que tiene según los laboratorios que hemos visto. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que vamos a sospechar? Un paciente renal crónico. ¿Por qué? Por los antecedentes de diabetes, por los antecedentes de hipertensión y porque el paciente presenta anemia. Entonces, nos vamos orientando a que sea el paciente renal crónico. Los signos y síntomas que nos señalan. ¿Se acuerdan los signos y síntomas? Alteración del patrón urinario, nicturia, astenia, dinámica, hiporexia, náuseas, vómitos, edema, prurito, palidez, calambres, parestesias en miembros inferiores, dificultad para concentrarse hace 3 meses. La incapacidad para concentrar orina, ¿qué es lo que nos va a dar? De todos, ¿cuál de estos signos o síntomas nos va a dar la incapacidad de concentrar orina? Recuerden que el paciente renal crónico, como decimos, no puede concentrar la orina. La densidad urinaria está muy baja. Y la ¿qué se llama? La orina se elimina, se filtra y se elimina el sodio, o sea, no hay una buena reabsorción. Entonces la incapacidad para concentrar, perdón, ¿qué decían? Alteración del patrón urinario. Ya, es la nicturia, ¿no ve? La nicturia. La nicturia es por la incapacidad de concentrar orina. Entonces, aquí se les va a ver que, por ejemplo, ustedes tienen abuela. ¿Quién tiene su abuela? Tienen, ¿no ven? Sus abuelas. Y algunas se van a orinar toda la noche, se la pasan orinando. Y es por este motivo. Recuerden que el paciente, bueno, aparte del descenso de útero o de vejiga que puedan tener, las pacientes o los pacientes ancianos han disminuido su tasa de filtrado glomerular, disminuyen su capacidad de concentrar orina, por lo tanto orinan demasiado y presentan orina toda la noche, están levantándose a orinar. No es porque sean jodidas de que quieren levantarse a orinar, sino porque tienen esta alteración, pueden presentar nicturia, ¿ya? Entonces, las alteraciones del balance de sodio y agua, ¿qué es lo que nos va a dar? En cuanto a los signos y síntomas que están aquí arriba. Alteración del balance de sodio y agua, ¿qué es lo que causa? ¿Será las náuseas? ¿Será el edema? ¿Será la palidez? ¿Serán los calambres? Y vómito. No. Calambre, doctora. No. Edema. Edema, ¿no ven? Edema. Las alteraciones del sodio y agua nos van a producir edemas en manos y pies. Puede ser un poco de calambre, sí, podría ser. Acumulación de productos nitrogenados. ¿Qué es lo que nos va a dar la acumulación de productos nitrogenados de todos estos síntomas y signos de acá? Prurito. Prurito, ya, puede ser. No. También no. Nitrogenado. Ya, eso lo vamos a ver aquí en presencia de urea en el sudor y la piel. Aquí vamos a ver. Prurito. Acumulación de productos nitrogenados, o sea, recuerden, el paciente está intoxicándose con sus desechos. Nos va a dar aquí náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, ¿ya? Y la dificultad para concentrarse, el paciente va a estar en una encefalopatía urémica, concentración. Y alteraciones del metabolismo. La presencia de urea y sudor en la piel va a ser el prurito y va a ser la coloración ocre. Y alteraciones del metabolismo del calcio, aquí vamos a tener parestesias. Vamos a tener calambres también. Y calambres, ¿ya? Entonces, más o menos, estas son las alteraciones que tenemos y qué síntomas o signos causan. Incapacidad de concentrar la orina que tenemos nos va a dar la nicturia. Alteraciones del balance del sodio y agua, edemas. Acumulación de productos nitrogenados, náusea y vómitos. Náusea y vómito.
Y presencia de urea y sudor en la piel, en el sudor y la piel, coloración ocre, ¿no? Van a ver los pacientes renales crónicos que tienen las piernas que son, no solo las piernas, sino toda la coloración, toda la piel tiene un color terroso. ¿Se acuerdan en semiología que habíamos visto la fascia terrosa, fascia renal? Con esa coloración terrosa es por la acumulación de urea en la piel. Entonces, ¿qué consecuencias puede ocasionar el llevar un mal control de la hipertensión arterial y diabetes en este paciente? ¿Qué consecuencias tenemos con la hipertensión y la hiperglucemia? La insuficiencia renal, ¿verdad? Obvio, la insuficiencia renal, pero ¿qué exactamente? Desequilibrio hidroelectrolítico. Ya podemos tener desequilibrio hidroelectrolítico. Pero ¿qué es lo que nos produce la hipertensión y la hiperglucemia? Cuando vimos en la fisiopatología, ¿qué nos produce? El cuadro de la fisiopatología, paciente hipertenso o la hipertensión y la hiperglucemia, el sobrepeso, ¿qué nos producen? Nos van a producir un aumento de la presión intraglomerular, nos va a producir hiperfiltración. ¿Qué nos produce la hiperfiltración? ¿Qué causa la hiperfiltración dentro del glomérulo? Está en este cuadrito, a ver. ¿Ve? Hipertensión glomerular. ¿Qué nos causa entonces? Proteinuria, ¿no ven? Recuerden esto siempre. Nos causa proteinuria, reabsorción de las proteínas forzadas y factores de crecimiento, citoquinas, sustancias proinflamatorias. Y esas sustancias proinflamatorias nos dan infiltraciones y fibrosis. ¿Está bien? Ok, doctora. Gracias. Hiperfiltración, entonces, proteinuria, ¿no ven? Proteinuria, ¿qué nos da la proteinuria? ¿Qué causa, qué produce la proteinuria? ¿Por qué debemos evitar la proteinuria? ¿Qué causa? Ahorita lo dije. Reabsorción proximal. Reabsorción forzada, ¿no ven? Reabsorción. ¿Y la reabsorción qué nos va a dar? Estimulación de citoquina. Citoquina, factores de crecimiento. Factores de crecimiento, ¿no ve? Todo eso nos va a llevar a infiltraciones de células. Y al final una fibrosis. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, todo paciente con hipertensión, con hiperglicemia, en esto vamos a pensar siempre, ¿ya? En esto vamos a pensar siempre. ¿Qué es lo que está sufriendo su riñón? Porque está el paciente hiperfiltrando, porque aumenta su presión glomerular. Entonces, en esto vamos a tener siempre en cuenta, ¿ya? No es cuestión de decir, ay, sí, es hipertenso, pero siempre ha sido así, siempre ha estado 180, 100 y está tranquilo. Él estará tranquilo, pero su riñón no está tranquilo, su riñón está hiperfiltrando, está haciendo fibrosis dentro del riñón. Entonces, ¿cuál es la fisiopatogenia de la anemia? Me dijeron que el paciente tiene anemia, ¿no ven? ¿Por qué presentan anemia los pacientes con enfermedad renal crónica? Deficiente producción de... ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que no producen? Hemoglobina. ¿Por qué no producen hemoglobina? ¿Qué hormona produce el riñón para producir hemoglobina? ¿Eritropoyetina, doctor?
ya, eritropoyetina. Entonces, deficiente producción de eritropoyetina. Paciente con enfermedad renal crónica tiene deficiencias nutricionales, deficiencia de hierro, de la absorción, del metabolismo del hierro en general, ¿ya? Además, los pacientes renales crónicos tienen pérdidas continuas de sangre y disminución de la vida media de los eritrocitos. ¿Por qué motivo? Los pacientes pierden sangre constante, pueden perder sangre como la hematuria que vimos. Y eso es a causa de la uremia. La urea lo que va a producir es hacer más frágiles los glóbulos rojos. Es por eso que se van a romper y van a producir una hemólisis, además que también existe pérdida sanguínea, ¿vale? Por la orina puede presentar también. Y alteraciones y de la adherencia y activación de las plaquetas. El paciente renal crónico tiene alteraciones plaquetarias. Puede ser que la cantidad de plaquetas esté normal, pero la adhesión o la activación de esas plaquetas está alterada. O sea que un paciente renal crónico, por eso es que nos toca colocar un catéter. Se van a dar cuenta cuando alguna vez colocan un catéter venoso central. Paciente renal crónico tiene plaquetas normales, 200, 350.000, pero el paciente sangra bastante. Un paciente renal crónico sangra bastante. Y es por esto, porque no tiene esa buena adherencia plaquetaria, ¿ya? Aparte de, bueno, que tienen alteraciones de la coagulación. Ya, ahora, ¿por qué se produce la alteración hidroelectrolítica en esta paciente? Que es ya lo que habíamos dicho, disminución de la capacidad para retener el sodio. O sea, el sodio se va a ir por la orina, va a producir la nicturia, el paciente no tiene buen metabolismo del sodio. ¿Qué es lo que va a hacer? El sodio arrastra agua. Es por eso que esto es al inicio, ¿no? Porque al inicio el paciente tal vez orine de más, orine bastante, y eso le produce una depresión de volumen. O sea, el paciente va a tener tendencia a deshidratarse. Es por eso los ancianos no concentran bien la orina y tienen tendencia a la deshidratación, ¿no? Depresión de volumen, tienen alteraciones en la excreción del potasio. ¿Dónde se excreta el potasio? ¿En qué parte de los túbulos? ¿En qué parte de la nefrona? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Dónde? No la escuché. Túbulo contorneado distal, doctora. Bien, el túbulo distal, ¿no? Perfecto. Alteración de la capacidad de concentrar orina, que ya dijimos. Entonces, por eso se produce por esto, porque no retiene adecuadamente el sodio y no puede excretar el potasio. Entonces el potasio se va quedando. Y esta parte del calcio, calcitriol y sus derivados en la enfermedad renal crónica, ¿qué papel van a jugar? Entonces existen mecanismos compensadores que van a estimular a la glándula paratiroides. Esto quiere decir que el calcio iónico extracelular va a regular, quiere decir que si el calcio iónico está bajo, estimula la secreción de la PTH. La PTH, ¿qué es lo que va a hacer? Reabsorber el calcio de los huesos. Entonces el paciente renal crónico va a tener una osteodistrofia renal, va a tener alteraciones o una osteoporosis, va a sacar calcio de los huesos para poder compensar ese calcio bajo. Y aparte que el riñón no va a poder sintetizar la vitamina D, la forma activa, que es la 1,25 de hidroxicolecalciferol. Es por eso que damos suplemento de vitamina D a los pacientes
renales crónicos, es parte de su tratamiento el suplemento con vitamina D, porque ellos no lo pueden sintetizar. Entonces, como no sintetizan la vitamina D, no pueden absorber adecuadamente el calcio que se consume. El calcio va a estar bajo en el líquido extracelular, estimula la paratiroides. La paratiroides lo que hace es reabsorber calcio de los huesos y tratar de elevarlo, ¿no? Y al tratar de elevarlo, ese calcio, primero que afecta a los huesos, puede también depositarse en otros sitios donde no es adecuado. Por ejemplo, pueden depositarse en la piel, produciendo la calcifilaxis, que es una alteración dermatológica de los pacientes renales. Entonces, la hipocalcemia lo que va a producir es un hiperparatiroidismo secundario, porque es secundario a la enfermedad renal crónica, ¿ya? Y en este paciente, por ejemplo, el calcio, ¿qué es lo que nos puede producir? Las alteraciones del calcio clínicamente nos puede producir los calambres, nos puede producir calcifilaxis, que no tiene esta paciente, pero las calcifilaxis son depósitos de calcio en los dedos, se ven como cicatrices, como si fueran unas carachas duras, que son aparte dolorosas, se sobreinfectan, que se producen por estas alteraciones de la paratiroides. ¿Qué indica el examen general de orina? Con la presencia de proteinuria de la paciente. La proteinuria, ¿por qué se produce? Porque existe una lesión de la membrana capilar del glomérulo. Lesión de la membrana capilar. Dijimos que había alteración de su carga. Esta carga negativa que repele a las proteínas se altera y va a hacer que las proteínas pasen normalmente. Los cilindros céreos que se producen en la enfermedad renal crónica, los cilindros céreos es como una acumulación de cilindros que no se han podido eliminar y luego salen unos cilindros céreos anchos, que son característicos de esta enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la proteinuria, con paciente con proteinuria? Evaluar el filtrado glomerular y evaluar la albuminuria con la proteinuria y albuminuria en 24 horas. ¿Y cuál es la traducción clínica de la ecografía, de la ultrasonografía? Es que el paciente tiene ya una atrofia renal, es una lesión renal indirecta, ¿no ven? Una atrofia renal, lo que nos va a dar una esclerosis renal. Eso es lo que nos dice esta ecografía. Cuando un paciente ya tiene atrofia, ya tiene esclerosis, eso ya no se puede revertir, es algo irreversible, por eso que con mayor facilidad lo catalogamos como paciente renal crónico. ¿Sí? Porque ese paciente, si bien puede tener proteinuria, elevación de creatinina, y no sabemos exactamente cuánto tiempo lo tiene, si un mes, 2 meses, 2 semanas, le pedimos la ecografía y vemos que ya tiene atrofia renal, pues este paciente automáticamente es un paciente renal crónico, ¿ya? No lo dudamos. Lo ideal obviamente es la biopsia, pero no vamos a hacer una biopsia por un paciente con una nefropatía. Se puede hacer, pero se lo puede diagnosticar de otras maneras un poco más fácil, ¿no? Y bueno, esta es la última diapositiva. ¿Qué enfermedad ha venido desarrollando esta paciente? Entonces, ¿qué dijimos que era? ¿Qué diagnóstico le vamos a poner? ¿Qué diagnósticos tiene esta paciente? Enfermedad renal crónica, obviamente, ¿no? Tiene anemia, tal vez un síndrome anémico. Tiene hipertensión arterial. Diabetes. Tiene diabetes, gracias, diabetes mellitus tipo 2. Ya, probablemente una nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. Tiene disminución de la tasa de filtrado glomerular.
probablemente, vamos a calcular ahorita, tiene daño renal. ¿Qué tipos de daño renal tiene ella? No tiene este directo histopatológico, no tenemos biopsia en esta paciente, pero tenemos indirecto, tenemos proteinuria, albuminuria, sedimento y alteraciones de la ecografía en imagen, ¿no ven? Estos son nuestros parámetros que nos van a decir este paciente renal crónico. Disminución de la tasa, estamos cumpliendo con la definición que habíamos visto en la primera diapositiva, disminución de la tasa de filtrado glomerular que tenía durante 3 meses de signos y síntomas, ¿cierto? Tenemos la disminución, tenemos el tiempo y tenemos el daño renal con proteinuria, albuminuria, sedimento con cilindros séreos y la imagen con atrofia. Los cilindros séreos son característicos de la enfermedad renal crónica. Y la vamos a clasificar en qué estadio está esta paciente. Entonces tenemos una enfermedad renal crónica, estadio ¿cuánto? A ver quién me ayuda. ¿Y qué fórmula van a ocupar para hacerle el cálculo? No le vamos a hacer en 24 horas, pero le vamos a hacer un cálculo según la fórmula. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto tiene de estadio? ¿Qué fórmula primero vamos a ocupar para este paciente? Vamos a ocupar la de Cockcroft. Recuerden que es anciana, que es diabética. ¿Cuál vamos a usar? El hipertensa, ¿no? Cockcroft, vamos a usar MDRD o vamos a usar CKD-EPI o la fórmula de Schwartz. ¿Cuál creen que sería la ideal para esta paciente? La MRD. La MDRD, recuerden que es una fórmula que no estudió a pacientes diabéticos. No tomó en cuenta pacientes diabéticos para hacer su estudio. Tomó hipertensos, pero no diabéticos. ¿Quién más? A ver, otra. Cockcroft. Cockcroft-Gaul. ¿Cuándo no vamos a usar Cockcroft-Gaul? En pacientes ancianos, dijimos. ¿Ven? Pacientes ancianos. La de Y pacientes diabéticos, perdón. Entonces agarraríamos la de Schwartz. La de Schwartz es para niños. La CKD-EPI. La CKD-EPI es la fórmula hecha para los pacientes diabéticos, ¿ya? Recuerden que lo que se hizo la MDRD, la con 4, la 6, no tenían pacientes diabéticos dentro de su muestra, entonces hicieron la CKD-EPI para los pacientes diabéticos. Ya, entonces ahora calcúlenme cuánto de filtrado glomerular tiene esta paciente. Tiene 60 años y tiene 4 de creatinina. ¿Cuánto sería su tasa de filtrado glomerular? Con CKD-EPI. ¿Dónde está la CKD-EPI? Repita los valores. 4 de creatinina tiene, ¿no? Vamos a ver a la primera. 4 de creatinina y tiene 60 años. Ahí está. ¿Se bajaron en su celular la fórmula? Tienen que bajársela. Edad en años, tiene 60 años, es mujer. ¿Es blanco o negra? Es blanca, digamos que es blanca. Y tiene creatinina 4. Sale estadio 5. Sale estadio 5, ¿cierto? Con 11.4 ml minuto, ¿no ves? Sí. Entonces, que tenemos enfermedad renal crónica, estadio G5 con 11, ¿no? 11.4 ml minuto. ¿Qué vamos a hacer con este paciente que está en estadio 5? ¿Qué le vamos a recomendar? ¿Cuál es su tratamiento?
Aquí también en esta fórmula sale diálisis o trasplante. Perfecto, diálisis o trasplante. Si se bajaron la aplicación, ahí les dice hasta aquí qué van a hacer, ¿no? Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Diálisis. Diálisis, este paciente está para diálisis. Ya no está en un estadio 4 como para que la preparemos y eso. El paciente tiene que entrar a diálisis. No es de urgencia, puede ser una diálisis programada, es cierto. No es una diálisis de urgencia, pero de que tienen que entrar a diálisis. ¿Ya? Entonces, y trasplante renal. Recuerden que la diálisis en realidad en otros países es un paso hacia el trasplante renal. Solo que aquí, no, como no se hace trasplante, se quedan en hemodiálisis para toda su vida. Entonces, rápidamente recordemos cuáles son las indicaciones para realizar una diálisis. Entonces, un estadio, obviamente, G5, un paciente con el síndrome urémico. El síndrome urémico que corresponden náuseas, vómitos, puede tener edema agudo del pulmón, una pericarditis, hipercalemia. Una pregunta, doctorita. Sí. En el caso de esta paciente, ¿no sería una acción primera tratar de trastorno ácido base? En realidad, lo primero que vamos a hacer obviamente es compensar, no la vamos a meter a diálisis directo, obviamente. Primero tenemos que tratar de compensar lo que podamos. Siempre se trata de compensar. Si el paciente aguanta un poquito, podemos pasar un poco de líquido para ver si revierte, tal vez sea un estadio 4, tal vez dándole un poco de líquido. Porque recuerden que ustedes que las enfermedades renal crónicas puede ser reagudizada. Recuerden que una crónica puede hacerse aguda, puede ser que sea crónica en un estadio 3 o 4 y que por algún motivo se haya descompensado y se aumente su estadio a 5, por decirle, pero que en realidad es que estaba deshidratada, por decirte, una paciente diabética que sí ya utilizaba insulina porque ya tenía falla renal, estaba en estadio 4, queriendo hacer una fístula para entrar a diálisis, pero de pronto le dio diarrea y se deshidrató y nos llegó con creatinina de 11. Si es por la diarrea y la hidratamos y recompensamos el equilibrio ácido-base, puede volver a su estadio 4 y esperar un poco más la diálisis, ¿ya? Pero por eso depende del paciente y por qué está entrando. Recuerden siempre una renal crónica en estadio 3, 4 o 5 puede agudizarse y hacer toda la sintomatología pensando que necesitamos una diálisis de emergencia, cuando en realidad lo que necesita es, como usted dijo, una compensación del equilibrio ácido-base o hidroelectrolítico. Entonces, la hemodiálisis lo vamos a hacer en pacientes con pacientes que tengan sí o sí indicación de diálisis absoluta. Es paciente renal crónico que tenga edema agudo de pulmón, paciente con pericarditis, paciente con hipercalemia refractaria al tratamiento, o sea que ya hayamos hecho sustancias polarizantes, tal vez furosemida, bicarbonato, ya le hemos puesto todas esas sustancias y sigue con hipercalemia. Tenemos indicación de una hemodiálisis, una acidosis metabólica también refractaria o descompensada, que le hayamos puesto las cosas y que no revirtió, es indicación de diálisis absoluta. Bueno, y hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?
Recuerden que esto es un ejemplo nada más de un paciente. Hay montonera de pacientes que tienen diversas cosas que nos hacen cambiar tal vez un poco el tratamiento, ¿no? El paciente, recuerden que tiene paciente con enfermedad renal crónica, también puede llegar con una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces no se vayan a confundir de que el paciente, sí tiene insuficiencia cardíaca congestiva porque está con edema, porque está con edema agudo de pulmón tal vez, o tiene derrame pleural, y crean que es una insuficiencia cardíaca congestiva. Puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva a consecuencia de una enfermedad renal crónica, ¿ya? O al revés. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro o no entendieron así? ¿Prefieren hacerlo de otra manera, que les ponga la lista de todos los signos y síntomas? Eso sería bueno, doctorita, para que repasemos siempre. Ya, de todas maneras. Cita de eso. ¿Qué cosa? Que nos pasen la cita de los signos y síntomas. Hay algo. Ya. Le voy a pasar un texto donde está la enfermedad renal diabética, y son 2 textos que les voy a pasar para que estudien para el día jueves, ¿ya? Que es complementario, como les digo, a esto. Esto solamente era para aclarar un poco lo de la anterior clase y lo que faltaban los signos y síntomas, pero ustedes ya saben, pacientes con náuseas, vómitos. En realidad, si ustedes saben, por eso quería hacer precisamente este tipo de integración clínica, es porque si ustedes saben qué alteración existe en el paciente, qué alteraciones electrolíticas o de ácido base tiene el paciente, van a saber los signos y síntomas. Si el paciente tiene anemia, ¿qué signos va a tener? Obviamente va a tener palidez mucocutánea, obviamente va a tener ruidos cardíacos hiperfonéticos, porque el paciente está tratando de compensarse. Si el paciente tiene, por la enfermedad renal crónica, alteraciones del sodio, ¿qué es lo que va a tener? Edemas. Si tiene acumulación de productos nitrogenados, náuseas, vómitos, entonces los signos y los síntomas van de acuerdo a esto que les he pasado, a las alteraciones que tenga un paciente. Es lo que en realidad hay que saber, porque la lista de todos los signos y síntomas se la pueden saber, porque al final de cuentas los signos y síntomas, algunos son parecidos en muchas enfermedades, pero aquí lo importante que tienen que saber es que por qué se produce el edema, por qué produce náuseas, por qué tiene prurito, por qué tiene parestesia. Porque si no saben eso, igual se van a olvidar, van a decir o es insuficiencia cardíaca o es enfermedad renal crónica o es insuficiencia renal aguda. Entonces, sabiendo de dónde salen las alteraciones y los síntomas, no se van a olvidar nunca de los síntomas de una enfermedad renal crónica. Porque se lo aprenden de memoria con la lista de que náusea, vómito, dolor abdominal, tiene calambre, parestesia. No sé, por ahí la picadura de víbora tiene esos mismos síntomas. No van a saber, ¿no? Entonces tienen ustedes que saber de dónde salen las alteraciones, de dónde salen los síntomas, de acuerdo a las alteraciones que se presentan. Y las alteraciones salen de acuerdo a las funciones que cumple el órgano. Si la función del órgano es eliminar líquido y está alterada esa función, entonces ¿qué es lo que va a tener? Edema. Entonces aprendan a razonar de esa manera y ver siempre la fisiopatología de dónde sale el signo, de dónde sale el síntoma, para que puedan tener un conocimiento más amplio y más fijo de todas las cosas. ¿Está bien? Entonces, prendan sus cámaras, por favor, voy a sacar foto. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta?
Entonces el jueves, no sé a qué hora vamos a tomar el examen. ¿A qué hora tienen tiempo ustedes? En la tarde, En la tarde, doctora. doctora, estamos con Eduardo. ¿Están con qué? Perdón, no escuché. Llaman, doctora. Yo estoy con Eric, Mauricio Cueva. Ya. ¿Qué se llama usted? ¿Mauricio Cuevas? Sí, y Mauricio Cueva Gutiérrez. Ya, ahorita lo anoto. Una mano para un putísimo. Por si acaso ahora ya dejé todas las notas. No sé cuándo las van a pasar porque no me habilitan todavía el sistema, pero ya las notas están listas. Muy bien, nos vemos entonces el día jueves. ¿A qué hora, doctora? ¿A qué hora será? ¿A las 5? No, a las 4. Está bien. En el mismo lugar donde dieron el otro día, ¿no ve que entran toditos para que entren todas de una? Ah, Ahí abajo, ¿no ve? ¿para Ninfo? Sí, ahí. ¿Para Ninfo? Sí, ahí. Listo, entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego, doctora. Chao, Gracias, chao. doctora. Bueno.